La tecnología va ganando ámbitos de nuestra vida, pero lamentablemente a veces no nos damos cuenta que hay personas que todavía no pueden acceder a ellas en cuestiones que son imprescindibles, como es el caso del teléfono celular. Claro, uno está tan acostumbrado a andar con el celular para todos lados y es cierto. Por ejemplo, una persona con una discapacidad motriz no tiene acceso a un celular. Por eso alentamos desde Teledero Federal la iniciativa de Leonardo Russo, que es un desarrollador que ha creado una aplicación, un programa realmente muy interesante para que las personas con discapacidad motriz puedan utilizar un celular. Pero se lo vamos a preguntar en qué consiste, que nos cuente los detalles, cómo se maneja. Leonardo Russo, bienvenido a Teledero Federal. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. La verdad que nos interesó mucho lo que has creado, este dispositivo que sirve para que todos podamos utilizar el celular, que es algo que hoy en día es tan común, ¿no? Claro, bueno, la aplicación empezó realmente para personas con discapacidad visual, con un proyecto llamado Blind Communicator, que es una aplicación gratuita y de código libre para smartphones y tablets. Bueno, el tiempo después, tras una buena recepción del público, adapté este proyecto para lo que se conoce como hoy en día como Mobility Launcher, que haciendo uso de un accesorio permite que personas con discapacidad motriz, bueno, hagan uso también de dispositivos móviles. Qué interesante, ¿eh? Sí, Leonardo, justamente eso que queríamos preguntarte, que nos cuentes cómo funciona, en qué consiste. ¿Es una aplicación o es un dispositivo? ¿Qué es? Bueno, es un accesorio que se conecta al celular o la tablet a través de un cable USB común y corriente, y lo que me importó a la hora de desarrollar este accesorio es que la tecnología, los componentes que se utilizaron para fabricarlo se encuentren disponibles en el mercado local, de forma que cualquier persona, cualquier técnico electrónico puede desarrollar, si así lo desea, su propio accesorio. Y aparte, un detalle muy importante, los esquemáticos para poder fabricarlos son gratuitos y de código libre. Se pueden descargar en todo el mundo. Otro detalle también es la carcasa. La carcasa me importaba también que sea de fácil producción. Por eso lo que hice es que la diseñé para que se pueda hacer con la impresora 3D. Por lo cual, dependiendo del estudio de diseño industrial al cual se le consulte, la carcasa puede salir a partir de 300 pesos. Y los componentes del accesorio en 900 más o menos. ¿Y cómo trabaja este sistema, Leonardo? ¿A través de reconocimiento de voz, de comandos de voz, o de qué forma la persona con discapacidad motriz puede hacer funcionar su celular con la mediación del dispositivo? El accesorio cuenta con una pantalla LCD que le informa el estado de conexión al celular, y cuenta con una serie de botones que le permite a la persona con discapacidad motriz, bueno, expresarse por los menús utilizando solamente un dedo. Y bueno, puede realizar llamadas, mandar mensajes de texto, navegar por internet, escuchar música y demás. En lo que respecta al ingreso de información, hay dos formas disponibles. Una es desplazándose a la hora de estar ubicada en un cuadro de diálogo, en un cuadro de texto, desplazándose por el abecedario y bueno, está apretando el botón derecha para ingresar el carácter deseado. Otra alternativa es por reconocimiento de voz. Al formar una expresión o una frase, la aplicación le va a dar 10 posibles interpretaciones de lo que la persona quiso decir. ¿Y por qué 10? Porque, bueno, puede haber ruido de fondo del entorno, o tal vez el propio acento de la persona hace que pueda llegar a tener diferentes variantes, ¿no? Diferentes condicionales que pueden llegar a dar diferentes resultados. Entonces, estas 10 opciones le permiten a la persona elegir la opción indicada. Bien. Leonardo, vos dejaste en la web disponibles todos los planos para que cualquier técnico, como decías recién, pueda fabricar este dispositivo. ¿Aproximadamente cuánto sale costo hacerlo? La carcasa, el costo son a partir de 300 pesos, dependiendo del estudio de diseño industrial al cual se le consulte, y los componentes se pueden encontrar, por ejemplo, en Mercado Libre y por un costo total de 900 pesos, que serían 1.200 en total. Claro. Leandro, ¿y cómo llegaste vos a este tema de trabajar en distintos dispositivos para garantizar el acceso a la tecnología? ¿Qué fue lo que te acercó a esto?
Bueno, en el año 2012, en una reunión de amigos, me encontré con uno que hacía tiempo que no veía y hablando de todo un poco me dijo que era profesor de informática para personas con discapacidad visual y que en esa época, año 2012, para computadoras de escritorio había un tipo de software disponible que se llama lector de pantalla. Y como el nombre lo dice, el lector de pantalla lo que hace es leer el texto de la pantalla de forma sistemática para orientar al usuario. El problema es que en ese entonces los lectores de pantalla recién estaban en sus primeros pasos, por lo cual el rendimiento a veces no era el ideal. Y bueno, este amigo me dijo, bueno, ya que te gusta la informática, si querés te puedes acercar a mis alumnos y podés consultar sus necesidades, sus experiencias para desarrollar un software acondicionado que les sea realmente de utilidad. Y en ese entonces desarrollé una aplicación para computadoras de escritorio que hacía uso de una guía de voz que permitía que personas con discapacidad visual utilicen una computadora de escritorio. Claro. En su momento lo presenté en Innovar, un concurso de innovación nacional, Sí. y quedó nominado como concepto innovador por el enfoque que ofrecía. Tiempo después me inscribí en la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, y ahí recibí un reconocimiento como alumno destacado por ese desarrollo. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Me di cuenta que como desarrollador independiente, los canales de difusión que yo tenía para ese proyecto de computadoras de escritorio eran muy limitados. Entonces, se me ocurrió la idea de poder aplicar ese concepto, esa guía de voz, una interfaz simplificada y demás, a dispositivos móviles. ¿Por qué a dispositivos móviles? Porque gracias a la tienda de Google, por ejemplo, la aplicación, el software que uno desarrolle tiene disponibilidad global. Y bueno, se puede alcanzar a mucha más gente y ayudar a mucha más gente, ¿no? Que es la idea del proyecto. Qué bueno, Leonardo. Bueno, te agradecemos muchísimo la explicación que nos has dado, te agradecemos también, y por eso te convocamos, que haya personas como vos que piensan en los demás y en la igualdad de todo, lo que uno utiliza de forma tan normal y sin acordarse de que hay gente que no puede utilizarlo. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.